Aquí cada voz tiene una historia. Bienvenidos a Voces del Servicio. Mi nombre es Sergio Fernán Porras Calvo, conocido como Porrón ahí en nuestra delegación. Ajá. Cargo que desempeñé, bueno, estuve primero en la OIP, estuvimos en las huelgas bravas cuando se desató lo del combo del ICE. Ajá. La casa nosotros trabajábamos 8 por 8, pero yo a veces me duraba hasta un mes sin poder llegar a la casa, porque ya íbamos a salir y el capitán Castro Moscú decía, hay otra huelga en Limón, queda en concentración. ¿Verdad? Posteriormente a eso estuve de 8 años en San José. Ya después, cuando yo me trasladaron a San Isidro, a Delta 79, seguí corriendo en línea, en 23, y hasta que una vez se dio la oportunidad de que don Edwin Monge, conocido como el famoso Manguera, ese señor era muy delicado para manejar. He probado a todos los choferes, el chofer que ya van a hacer una prueba ya por Xiomara y hacía la salida y se le decía el carro un poquito para atrás un milímetro, no era chofer. Yo gané todas las pruebas y aún así él me puso 8 días a trabajar en la calle con él y caminos feos, y entonces él dijo, ya este muchacho es apto para el puesto. Y hubieron compañeros que decían que porque era conocido mi papá, me había puesto ahí por argolla, y él los llevó y dijo un día en una inducción, aquí no hay ninguna argolla. Dice, yo sabía lo que era rechazar compañeros que quiero, que el papá es muy amigo, y decirles que no porque no merecen ni siquiera agarrar una llave en la correa. Y así me fui abriendo paso a paso, poco a poco, hasta que por decisiones de los jefes nos rotaron a trabajar en las delegaciones. Pejivalle, el Águila de Pejivalle, una delegación que no había agua, que yo tenía que esperar que se fuera el bus de las 4 de la mañana para ir a hacer las necesidades sobre sacos de ñampí, poner los sacos de ñampí y hacer las necesidades. Cuando iba en recorrido a pedirle a los vecinos que ordenaran las rondas de las calles, pasaba las quebradas y traía agua en botellas para poder llegar a la delegación a hacer la comida. Esperaba que lloviera para poder juntar agua de la que llovía para poder bañarme. Así estuve un año en la Guinea. Ahorita, usted y su familia son originarios de San Marcos San Marcos de Tarrazú, Guadalupe de Tarrazú. Ustedes se vinieron de allá, primero que nada su papá, ¿verdad? Mi papá y mi mamá, cuando estaba en la crisis de Copeneco, que se vino el precio del café al suelo, todos los cafetaneros vendieron en las fincas y tenían que buscar ambiente aquí en San Isidro. Mi papá y mi mamá, yo les ayudé a cargar el trailer en Isuzu Forward, todos los en el camión, en Isuzu Forward, se cargó todo de homenaje, las cositas, en la cabina se ingresó mi papá, mi mamá, nosotros, mi hermano Carlos, y cuando yo iba a meterme en la cabina, por un tren grande, esos de perilla que habían antes, yo no había espacio para mí. Me tuve que quedar 8 días allá donde mi tía, para que en el próximo viaje, cuando venía padrino, pudiera venir para Pedro Soleón. Ahí fue cuando fuimos a la colonia San Pedro a ponernear, a trabajar. Trabajar en el campo. A trabajar en el campo, en la finca, chapeando, serviciando, cogiendo café, podando. Ahorita, ¿cuántos años de servicio? 25 años de servicio, más o menos, 26 años, ya cumplí 26 años. Ok. Sí. Vamos a ver, ¿cómo fueron esos primeros pasos en la institución? Fue muy duro, porque cuando yo llegué de San José, me topé con los policías que estaban más antiguos aquí trabajando y jefes, que yo iba a salir al recorrido con ellos o íbamos a un cumplimiento y no querían salir con uno, porque decían, este es de la academia, este es del básico policial, y si nos damos chance, nos van a apartar a nosotros. Y hasta que un día, ¿En qué año más o menos fue eso, por ahí? en el 80, hasta un día, el finado don Rubén Cordero, que en paz descanse, ese fue el cumplimiento, un cumplimiento que marcó mi vida. Ahí en el barrio Valverde había un sujeto conocido como el Indio.
habían entrado 3 incidencias, antes llamaban a 117, no como ahora, de que ese sujeto estaba matando a la mamá. Habían ido 3 veces a ubicarlo, pero el sujeto era muy escurridizo. Golpeaba a la mamá, la amordazaba, y cuando llegaban los compañeros no estaba el sujeto y la mamá no podía hablar. Hasta que ese día estaba Alexis Román, de oficial de guardia, y le dice don Rubén Cordero, conocido Maquiao: Román, no hay un hombre que nos acompañe pues, al cumplimiento. Yo voy solo con el chofer, con Víctor Fernández. Y dice: ahí está ese chavalillo que vino de la academia, ese flaquillo. Lléveselo para que sirva para algo. Y nos fuimos y me dice Rubén: yo voy aquí por la izquierda, ya ni iba a abordar la casa cuando viene Amapola. Cuando me dice: no, porro, véngase aquí por la derecha, porro, véngase aquí por la derecha. Y aquí hablamos. Cuando me dice: váyase usted por la izquierda, yo mejor me voy por la derecha. Cuando veo yo el sujeto, como 2 metros, con un cuchillo, y dice: si me dan paso los mato, y ya maté a mi mamá, a mí ya no me importa nada. Y entonces yo le grité a don Rubén: Rubén 6-6, aquí va. Y entonces yo me puse atrás de él, y cuando yo voy llegando donde el sujeto, él habló: capitán venga, yo por la adrenalina, yo no sabía quién era capitán. Cuando yo lo tengo agarrado el pescuezo, él me hizo 2 tiros con el puñal, yo me los pude quitar, y ahí yo supe quién era capitán, un pastor alemán que él tenía. El perro se me brincó sobre la nalga, y él gritaba: si no me sueltan, este perro no me suelta. Yo decía: Rubén, mate el perro, y Rubén sacó el 38, y me decía: porritas, pero no puedo, bueno, ahí era usted. Entonces yo solté un poco el sujeto, le dije: háblenle al capitán que me suelte. Entonces él le habló un poco al capitán, y el capitán se sentó. No pudimos detener, se echó a la patrulla, se hizo 15, y la sorpresa fue que la mamá estaba golpeada, estaba a punto de cortarse. Se llevó a la ambulancia, se trasladó el sujeto a la delegación. Cuando llegamos a la delegación estaba Yadirita, la secretaria, y me dije: Yadirita, no aguanto el dolor, que me dan permiso para ir al hospital. Me da la inocencia en ese momento cuando empezamos a trabajar: no, usted tiene que ir. Y el jefe que estaba de servicio dice: no, este muchacho viene llegando a la academia, es un tiempo, no quiere trabajar. Entonces yo metí las manos así con cuidado sobre el uniforme, y cuando saqué las manos, los 4 dedos llenos de sangre. Y aún el jefe dice: no, esto es un timo, usted no quiere trabajar. Y entonces volví en la espalda así, para la Yadirita, y me bajé el pantalón, y el señor se quedó viendo la nalga y dice: uy, qué atrás está eso. Recuerdo que llamaron a Popeye para que me llevaran al hospital, y me decía Popeye: eso no es nada, porritas, tranquilo, ahí no le van a hacer nada, le van a poner una pomadita. Me pusieron una penicilina, y a los 8 días se infeccionó, me fue muy mal, me tuvieron que trabajar otra vez. Y ese cumplimiento a mí me lo marcó. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos eso, el chaval ya tenía el puñal listo, lo tenía bien afinado. La intención de él era cortarle el cuello a la mamá. Sí. Él decía incluso: cuando yo salga de aquí, si me sueltan, yo no la voy a matar a ella, y después lo mato a usted. Sí. A él lo trasladaron para la Reforma, yo sé que allá en la Reforma nos dan y lo mataron. Ok, porritas, cuénteme algo. ¿Quién lo motivó a usted a ingresar a la policía? ¿Quién fue el que lo llevó a...? A mí me motivó porque yo trabajaba en seguridad privada. Estuve más o menos 8 años en seguridad privada. Y yo ya pasaba en las patrullas, y yo me acuerdo que yo una vez paré una patrulla, y el chofer era Carlos Fernández, el conocido Chancha. Y yo lo paré y le digo: policía. Eso fue cuando estaba en San José. Sí, no, yo aquí en Pérez Celedón, ya cuando nos hemos venido a la colonia, que ya no nos pagaban bien el jornal, yo decía: yo tengo que buscar vida. Nosotros trabajábamos ahí 2 meses, y el patrón a veces no nos pagaba, y nosotros necesitábamos comer. Sí. Entonces yo vine para Pérez Celedón, busqué trabajo en una máquina, y era mi mano en la paga, y entré a trabajar en seguridad en el Hospital Viejo, y yo paré una vez esa patrulla. Y le dije: policía, y me dice: ¿qué pasó? ¿Hay una bronca? ¿Qué? Y me dijo: no, quería hacer una pregunta.
¿qué se ocupa para ser policía? Y me dice, primero querer servir, me dice, que tenga buenos principios, querer trabajar y si tienen tercer año mínimo, de ver, está bien. Bueno, le dije, yo voy a hacer la prueba y voy a meterme. En ese entonces, el que quería ser policía tenía que ir y coordinar con Jesús Mora y Jorge Eduardo Sánchez. La orden que había San José era que el que quería ser policía llegaba aquí a la Casa de la Juventud y ahí hacía todo. Ok, este señor Sánchez era el diputado, ¿verdad? Sí. ¿Y Mora era? Él era un asesor, él era un educador. Ok. Jorge Eduardo Sánchez hacía lo que Jesús le decía, él era su confidente. Yo vengo y saco las fotos, hacemos una solicitud, empiezo a trabajar de taxista público y un día me sale una carrera para allá, para el Calvario, y llego a guardar las verduras de la señora, de la muchacha, y me regalan un vaso de agua, y cuando ella fue a echar el vaso de agua yo me quedo viendo un bote grande con fotos, y me quedo viendo en la solicitud mía en la foto, entre la basura. A los 2 días le dije a Jorge Eduardo, ¿qué pasó con mi solicitud? Ah, no, ahí nosotros lo llevamos después. Entonces yo dije, no, si no me quieren ayudar, yo voy a hacerlo solo por mis propios medios. Y entonces fui a San José, fui al ministerio, y le dije que yo quería ser policía, que qué hacía, que eran los requisitos. Me dijeron, ¿usted que tener tercer año? Sí, yo tenía tercer año. Y en eso hizo la bendición de Dios que vinieron a hacer una visita a San Isidro a reclutar gente. Y ese Carlos Fernández me dijo, Carlos Chancha me dijo, váyase a la casa de la juventud, van a hacer un examen psicológico. Y habíamos 40. Y yo decía, yo quiero ser policía, que nadie me va a impedir, yo quiero servir al país. Y cuando dijo el psicólogo, estos 12 que voy a llamar, cuando ya el último dijeron, Porras Carlos Sergio, y dije, yo ya perdí el examen. Cuando dice, estos 12 no ganaron, nosotros se quedan a la fecha. Entonces ya ahí fue cuando ya yo pude, gracias a Dios, ser policía, ir a la academia. Ahorita en esos primeros días de policía, ¿qué emoción le provocaba? Y era una emoción muy linda, porque primero las huelgas en San José. Yo me acuerdo que cuando nos mandaron a prestar 18 aquí a San Isidro para la huelga en Combo, como eso se puso muy bravo, la OIP se fue para Pacuari, para allá por la entrada de Cajón, y yo me quedé con unos compañeros aquí en el Hospital Viejo y se acabaron las bombas de gas. Y dice Danilo Mora, ocupamos un voluntario que se lleve esta bomba de gas aquí por el Pocito, el Alto Alonso, hasta llegar allá a Clavel. Y decía un compañero, ¿por quién? Ocupamos una moto para que hagan eso. Y yo estaba recién llegado a la academia, y me digo, ¿cuál es el problema? Échemelas aquí. Y me eché las bombas de gas y subí todo el Alto de Alonso, pasé sin ahí y me fui corriendo. Y cuando yo llegué estaban los compañeros, nos estaban viendo fea, nos tenían a pura piedra, no tenían con quién defenderse. Y si yo no hago eso, a don Carlos Hernández le habían partido la cabeza con una pedrada. Ajá. Y para mí eso fue una alegría servir a los compañeros. Después, cuando a mí me mandaron aquí para San Isidro, nosotros corríamos en línea 12 horas. 12 horas, ¿verdad? Correr línea, para explicar a la gente, es salir a... salir en servicio. A usted lo mandaban a la terminal. De la terminal tenía que subir por la Xiomara, subir al Calvario, bajar por la 12 de marzo, pasar por el Banco Nacional, pasar ahí de lo que es el complejo y volver otra vez el mismo recorrido. Un recorrido fácilmente, ¿cuántos kilómetros? De ahí, usted estaba ahí en el parque, en la terminal, tenía que subir el río hasta Calvario. Fácilmente 5 kilómetros más o menos. 5 kilómetros esas 12 horas y a pie, no había patrulla. Ok.
Y después usted salía a las 7 de la noche y se venía para la casa. Yo me arratonaba de camino, llegaba a la casa y me arratonaba, pero yo en honor, para mí era una felicidad porque yo decía, estoy haciendo lo que quiero, estoy sirviendo en el país. Sí. Y era cansado, pero era una ilusión. En aquel momento, patrullas policiales, vehículos, era muy poco, ¿verdad? Solo una. Y cuando ya vieron dos, tampoco podían andar todos los policías en las patrullas, ¿verdad? Cogían una para San José para ir a traer papelería, la otra solo para atender las incidencias. Ahorita cuéntanos un poco cómo era la criminalidad en aquel momento, cómo... Voy a ponerle un ejemplo de una expo. El teniente Navarro manda la caja leche para la expo y se hace una riña. Resulta que usted nada más veía donde caían los cuerpos, habían dos sujetos grandes peleando. Y entonces yo le dije a Rogelio, vamos a atender ese día, es usted y yo. Entonces somos solo dos, ¿y qué importa? Y nosotros íbamos y no fue fácil, nos golpearon, pero pudimos hacer 15 de los sujetos. Y entonces eso fue el motivo para que en esos 10 días de la expo no se hicieran pleitos. Usted llegaba ahí a la Shell y estaba torero, estaba vaquero. Eran delincuentes, ¿verdad? Ya. Delincuentes bravos, que ellos andaban puñales bien afiladitos y ellos sabían cómo meter el puñal. Y antes había una ventaja, ellos, el oficial que llegaba y les hablaba, si tenía carácter y sabía ejercer el puesto, ellos lo respetaban, pero a veces no funcionaba. Tenía usted que usar, pelear, hacer hasta lo imposible para poder aprenderlos. Y antes no se estaba esa facilidad que hay ahora, que habían suficientes 44 y usted puede decir 18, ayuda, ayuda. No. Y era muy duro porque eran pleitos que mínimo eran 6 sujetos. Y bien altos, ¿verdad? Sí. Ahorita, ¿alguna experiencia divertida que... Sí, la experiencia divertida es que el sargento está pidiendo... ¿Quién, perdón? El sargento Teney Valverde está en Pejivalle. Recibe la información de que hay un contrabando de mercancía y marihuana que venía por Pinas de Buenos Aires. Y él está en una Suzuki, pero la Suzuki se le quedó sin combustible. Una moto 185. Y entonces ya yo estaba chofer en Palmares, yo andaba con Alberto Hidalgo, Popeye y Romain Arias. Cuando dice Popeye, pobritas, vamos a prestar 18. Y yo, ¿quién dijo miedo? Vámonos. Y nos vamos en la 356 a Pejivalle. Eran los momentos y estábamos nosotros en Pejivalle, eso había que llegar al Águila Pejivalle, donde tenía el problema. Para el que conoce la zona de Pérez de León al Águila Pejivalle, un desplazamiento de 30 kilómetros. Sí, y no 30 kilómetros lineales, sino no, muchas curvas y... Muchas curvas pendientes y curvas muy cerradas. Se topa usted camiones, trailers. Ajá. Se topa usted, en ese momento se topaba campesinos que montados con yeguas cargadas con maíz, carajillos en bicicletas por medio del camino, o al vecino se le salían las vacas, el ganado. Con todo eso había que jugar. Cuando vamos, me dice Popeye, porras, apriete más el paso porque tenéis la vez fea. Y yo después del puente de Pejivalle, antes de llegar al beneficio, digo, está bien, Popeye. Y aprieto yo el paso con la 356, una Nissan D21. Y yo iba por el retrovisor y Romain se agarraba y me decía, porra, no tan rápido. Le digo, no, aquí hay que ponerle porque no hay que dejar al compañero morirse solo. Y cuando vamos por el centro de Zapote, me dice Popeye, pero va muy rápido. Le digo, no hay que llegar rápido. Y ya empiezo yo a bajar y cuando yo voy a llegar al cementerio Zapote, me topo una gente y cuando yo voy en una curva voy a meter el pedal de freno, se me va el pedal hasta adentro.
me quedo sin frenos. Y me quedo viendo yo, hay un camino de 100 metros, hay un puente, a la derecha hay un hueco grande, una piedra, y yo digo, aquí voy a irme, yo paso por ese puente. Pero cuando voy, veo que viene un tráiler subiendo, cargado. Y me dice, Popeye, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a matar? ¿Qué va a hacer, Porras? Y le digo, cállese, Popeye. Y aceleré yo en la 356 más. Y cuando estaba al frente de una casa, me agarré un poquito de freno en mano, nos jalé un poquito, nos solté y viré a la izquierda y me fui por donde estaba en una construcción. Con la bendición de Dios que había un poco de arena y en la unidad, el cárter en diferencial quedó entre la arena. Quedó pegado, entonces Popeye se bajó y había una gallinilla finepita, estaba pintona, y la agarró y la quebró y empezó a comer para quitarme el susto. Y era como si estuviera comiendo pizza, el queso era lleno de mancha, y me decía Romain, eso es mancha, ¿qué importa? Pero estoy vivo, y dice, eso hay que celebrarlo. Posteriormente subió el trailero, parqueó el trailer arriba y llegó y me dice, me convenció usted, si usted se echa, se mata, y si choca conmigo, se va a esa piedra, me dice. No es tan tonto como se imagina, me dice, lo felicito. Y Popeye no podía caminar, estaba temblando. Y entonces tuvimos que sacar a la patrulla, ya irnos en pura primera suavecito, y llegamos donde el compañero tenía pestaña 18. Y sí estaba tres en asunto, había armas de juego y había droga, había un contrabando y de todo. Y en la mafia era Heredia. Sí. Cumplimiento que quedó con detenidos, me imagino. Sí, claro, con detenidos y todo. Y el compañero Tenay me decía, Porras, muchas gracias por lo que hicieron. Dice, porque yo solo me hubiera llevado a las rampas. Claro. Sí. Porras, ¿qué es la reliquia que nos tiene ahí preparados? Cuéntenos. Bueno, aquí tengo una fotico con mucho orgullo. Les iba a presentar la foto de la camisa mía cuando una vez en un cumplimiento me dieron de bala. Pero esa foto la tiene mi madre. Ajá. Esa camisa la tiene mi madre. Mi madre le pedía al Señor Jesucristo que yo no trabajara más en la policía, porque ella le daba miedo cuando sonaban las sirenas. Tengo esta muy de fotico. Para mí es un orgullo. Yo la veo como el primer día cuando yo salí al recorrido. Yo siento la misma adrenalina, las mismas ganas. Porras, pocas personas pueden contar la historia, ¿verdad? Haber sido herido de bala en cumplimiento. Sí. Ya, yo soy muy misericordioso porque yo digo que yo no creo en casualidades y chiripas. Dios es muy grande y misericordioso y la Virgen de los Ángeles. Y yo le digo a usted, mi amigo del alma, lo estimo, siempre que vaya a salir, el 23 en el corrido, o aquí en la muchacha que nos acompaña, cualquier actividad que vayan a hacer, por más sencilla, así sea limpiar la casa o salir en el corrido, encomendarse a Diosito. Sí. Porque no existe la suerte ni la chiripa. El de arriba es el que tiene la última palabra. El hombre. El hombre. Pero cuéntanos un poquito de ese cumplimiento cuando fue herido de bala. Ya, y era un sujeto de Quepos que había matado a la esposa. Se había dado a la fuga para Pérez Celedón. Y esa vez yo me acuerdo que nosotros veníamos a entregar a la patrulla en la noche. 6 de la mañana aproximadamente, ¿no? Sí, resulta que... Para aclarar, ¿verdad? Habían pasado toda la noche trabajando y a las 6 de la mañana ingresa el incidente. Sí. Recuerdo que un taxista pirata que yo conocía me hizo unas señas que él iba en taxi. Me hizo así 3, sacó el dedo, me dijo 3. Entonces yo le dije al sargento Torres, Erwin Torres, digo, algo está pasando, está feo el asunto.
Desplazaron patrullas para el aeropuerto, aquí, sector del aeropuerto, para La Palma, y no se ubicaba el sujeto. Cuando eso ingresa la alerta de que ese sujeto que ha matado a la esposa venía hacia Pérez Celedón. Hacia Pérez Celedón, sí. Ok. O sea, las unidades iban por todos los caminos en Astre y no lo habían ubicado. Rutas alternas que comunican a Ruta 10. Sí, Ruta 10, en lo que es el Rosario Pacuara, salieras al aeropuerto. La Ruta 10 es dominical a Pérez Celedón. Dominical a Pérez Celedón. En La Palma, en lo que es el Rosario Pacuara, salieras en el aeropuerto, aquí en lo que es Pavones y Cocorí. O viceversa, por el aeropuerto, en La Palma, por el cementerio de La Palma, a salir a Pedregoso. Ok, se hace desplazamiento. Se hace el desplazamiento. Resulta que le digo yo a Torres, ese sujeto pasó por aquí. ¿Por qué Torres? Porque esta ruta es la más propicia para irse hacia Cocorí. Sale usted a Pavones, en la Angostura, o Cocorí, o Sagrada Familia. Porras, ¿qué se decía de esa alerta? O sea, el sujeto escapa hacia Pérez Celedón, pero... Venía armado. Ajá, venía armado. Y que era peligroso y que el chaval ya había matado a la esposa y que él no nos importaba si tenía que enfrentarse a la policía. ¿Venía solo o con otra persona? Solo, que venía solo. Para la sorpresa, sí estaba por donde nosotros decíamos. Nosotros íbamos aquí por el lado de Rosario Pacuar, hacia Nieres en el aeropuerto. La Palma, hacia Rosario Pacuar, hacia Nieres en el aeropuerto. Y 2 kilómetros aproximados. Hay unos compañeros que dicen que hay un carro que les está disparando a ellos. ¿Ya hay intercambio de disparos? Sí, ya hay intercambio de disparos. Yo ando en la 2475, entonces empezamos nosotros a prestarle la colaboración a ellos, ¿verdad? En el momento. Yo estaciono en la Prado, en la 2475, y al abrir la puerta de la patrulla, por ese espacio entre la puerta y en la cabina fue que pasó la bala. Vean la misericordia de Dios, porque no me pasó por la frente o por el pecho. Pasó por ese espacio así, cuando usted abre la puerta y queda en el rumbo. Por ahí pasó la munición. Yo en ese momento yo no sentía dolor. Cuando yo estaba trabajando, yo sí sentía un fuego, yo sentía un ardor. Y bueno, que era la misericordia de Dios. Cuando llegamos allá al hospital, ahí ya viene una ambulancia. Dice, doctor, aquí está la ojiva, aquí está la munición. Dice, no nos explicamos cómo este muchacho, esa bala, no le ingresaba adentro. Pegó en el chaleco y me quemó aquí. Y ellos no se explican cómo me ingresó. Sí, desde estar borde de chaleco, ahí pasó, pero ahí quedó. Como de seguro Diosito le dice, no se va a llevar este policía, hoy no es el día de él. Bueno. Sí, y resulta que el sujeto, nosotros quedamos ahí, y cuando él ya se sintió acorralado, ya los compañeros empezaron a responder al fuego. Él optó por la decisión de autoeliminarse. Se autoelimina y ahí quedó el asunto. Porras, vamos a ver. Quizás sea ¿verdad? Pero algún cumplimiento o experiencia que lo impactara de manera inolvidable. Bueno, yo me recuerdo que estábamos trabajando nosotros en San Isidro. Estaba mi compañero del alma, conmigo. Atrás iba el compañero Cabezas, era. Cabezas y Javier Cordero. Había habido un accidente en Buenavista Rivas, que un muchacho había pegado contra una piedra, ¿se acuerdan? Había fallecido, sí. Había fallecido. La Cruz Roja necesitaba que fuera la fuerza pública a verificar la situación. Custodiar la cena también. Sí, también. Recuerdo que nosotros íbamos a pasar el almuerzo, ¿se acuerdan? Sí. Y usted me dijo, por ahorita vamos. Y yo le dije, no hay ningún problema, vámonos. Y nosotros nos fuimos, íbamos rápido. Y en el sector de Rivas, como 2 kilómetros. San Martín de Rivas. San Martín de Rivas, por el vivero. La sorpresa fue que venía un sujeto como Adrián Robert por el aire en una moto. Yo hice todo lo posible.
de quitármelo, yo me lo quité, pero sin embargo él impactó la unidad por el espejo. Sí, de bumper a bumper De prácticamente. bumper a bumper, sí. Estacionamos la unidad y usted y yo fuimos a verificar cómo estaba el sujeto no aparecía. ¿Se acuerda que se fue por un galeón, un muro grande? Claro, cayó en el río la motocicleta. Cayó en el río en la motocicleta, en la moto solo en pedazos. Posteriormente a eso, Cabezas decía, no, aquí no hay nada, aquí no hay nada, no hay nada. Cuando estábamos con eso, cuando dice Cabezas, cocho, aquí viene un sujeto, aquí viene un sujeto. Y yo me acuerdo que yo veo un sujeto que sale, usted estaba verificando lo de la moto usted dijo, esa moto está baratada, también pedazos. Cuando sale un sujeto y ese sujeto hasta que venía a mi cor, y yo le digo, ¿qué le pasó? Yo preocupado por el estado, por la salud de él. Y él me decía que no tenía nada, y él se quería ir. Y sin embargo él empezó a usar fuerza y quería irse, dejar botado en el accidente, en la escena, hasta que llegó Cabezas y me ayudó. Y en eso usted ya me ayudó con el oficial de tránsito, se le aplicó la alcoholemia y salió bien alta. Recuerdo que usted coordinó con el asesor legal y con el fiscal de turno y quedó detenido por conducción temeraria. A mí me impactó ese cumplimiento porque gracias a la sabiduría suya, el conocimiento que usted tiene a la hora de ver que si estábamos bien nosotros, tanto el sujeto, usted nos ayudó con los informes. Un expertise, lo felicito porque gracias a usted se hizo el informe bien como tenía que ser, se fue al juicio y el sujeto no llegó. Sí. Posteriormente me llegó la notificación del Ministerio de Seguridad donde me absolvían de casa. Sí, por bueno, yo tuve la oportunidad de estar esa vez con usted efectivamente y cosas de la vida, ¿verdad? En ese momento se estaba teniendo la situación de un fallecido por un accidente de moto. Sí. Íbamos a tener una persona fallecida en moto. Sí, y nos topamos esa en la moto. Que ahí entre versiones y versiones decían que venían juntos. Sí. Bueno, no sé, ya eso sí no se pudo comprobar. Pero qué fugaz que es la vida, ¿verdad? Cómo le cambian las cosas a uno de un momento a otro. Porque incluso nosotros, en ese momento, como no habíamos ni almorzado. No. Pudimos haber enviado otra patrulla y aún así fuimos nosotros. A mí lo que me gustaba trabajar con usted era eso. De poner el pecho a la bala, es que poner el pecho a la bala. Entonces la delegación el 44 tiene que optar por mandar otra unidad. Y nosotros nos fuimos. Recuerdo que esa noche llegamos como a las 7 de la noche a la negación. Sí. A nosotros no nos importaba el tiempo. Si teníamos que trabajar a las 12 horas sin almorzar, nos íbamos. Asustados, golpeados, bueno, golpeados, asustados. Asustados. Golpeados moralmente también porque Sí. Uno no quiere golpear a nadie No, ni que nadie se golpee. no es la intención tampoco. No. Prevalece el bienestar de los demás y en la vida humana. Sí. ¿Qué lecciones le quedaron por las de ese cumplimiento? Ya me quedó una lección muy importante, que uno sabe que uno sale con la mejor disposición de servir. No saben lo que se topa de camino. Así Hay es. cosas buenas, cosas malas, compañeros buenos que lo acuerpan a uno como en ese momento que estaba usted. Y hay cosas que por más malas que sean, Diosito está con nosotros. Ahorita durante esos 29 años de cumplimiento, personas que usted recuerde que hayan dejado huella en esa trayectoria. Sí, claro, Alberto Hidalgo, trabajé mucho tiempo con él. Popeye, en momentos muy difíciles, que íbamos a atender en Palmar en lo que era se da mucho en lo que era cuacherismo, era el robo de ganados. Pasábamos por Tucas Santas y me acuerdo que cuando pasaban a salir los celulares, los famosos Omnigos, los Nokias, los grandes, los ladrillos, todos los compañeros tenían uno, yo no tenía. Y Popeye iba a pasar una tuca alta, había una quebrada abajo, digo yo, Popeye, es sereno y esa tuca es peligrosa. No, usted no hable, usted viene recién llegado a la academia, yo tengo mucha experiencia, yo me he hecho por la tuca. Y se va Popeye por la tuca. Y se paró como en una semilla guava, se fue a la poza
y adiós el celular. Posteriormente se fue el teniente Navarro también, a pasar la toca y se fue a la quebrada, 2 celulares menos. Y me acuerdo que una vez se había reducido una comida en las delegaciones, no había casi comida. Y me dice Popeye, porras, busquemos comida. Nos vamos a sacar trabajo judicial allá en lo que llaman San Juan Bosco. Y dice Popeye que vamos a llegar a comer en la delegación si no hay arroz. El intendente dijo que hoy no había comida, que más que ver cómo comíamos. Paro yo a la patrulla y le digo, Popeye, vean lo que hay allá. Había un racimo de plátano maduro y otro verde. Digo, Popeye, ¿quién será el dueño? Digo, esto no se hace, ¿no? Pero yo no aguanto el hambre y nosotros no tenemos comida. Y me voy yo a traer el racimo de plátano. Veníamos con los 2 racimos de plátano. Y venía yo llegando a la patrulla, veo yo un señor volando machete. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? ¿Cómo nada, oficial? Digo, bien, con hambre, pero no hay comida. Y me quisiera saber quién es el dueño de esto para pedirle perdón, que me lo venda, porque no tenemos. Tranquilo, yo soy el dueño, dice. Yo sé lo que es aguantar hambre. Llévese, ¿no? Y la sorpresa fue que el otro día el señor llegó con plátanos, con yuca, ñamfí, a la delegación para que comieran. Continuaron. Él llegó, él decía, pobrecito, ¿cómo van a trabajar los policías con hambre? Por los sacrificios que tuvo que realizar en cuanto a salud, familia. Sí, muchos. Estuve 14 años, que para un 31 de diciembre, cuando quería pasar con mi mamá no podía. O mi hija cumplía años, el 25 de diciembre, tengo que trabajar. Y las noches, en los días de fiesta, para uno que es casero, pasaron 24 horas máximo con la familia. Usted que trabajó en el centro, usted se acuerda que en diciembre es muy difícil, cuesta que a usted le den permiso. Ahora, por suerte, si el 24 usted estuvo libre, pudo compartir. Y en cuanto a salud, tengo una anécdota muy triste. Yo me acuerdo, usted se acuerda, si usted se recuerda, yo no padecía tanto. Pero llegó un momento en que yo empecé a sentirme débil. Ya no era el mismo porrón. Ya yo no tenía la misma fuerza para hacer 15 a un sujeto, de tener un sujeto por más bravo que fuera. Yo recuerdo que ya cuando teníamos la herramienta de que el doctor estaba en la negación, un día me dice el médico, me dice, usted tiene algo, me dice, porque usted, yo le pongo ese butamón, le pongo en la trove y nos recuperamos del alma. Pero usted, algo le está fallando porque usted, el oxígeno no le está llegando. Estuve 6 años a puro salbutamol, a trove y un montón de pastillas. Hasta que un día me trasladan a San Juan de Dios y me hacen un examen. Y en ese examen me dice el doctor, llévese estos garabaticos y vaya usted para que tramite la pensión. Usted es una bomba de tiempo, usted no puede trabajar. Físicamente por fuera está bien, pero usted está respirando muy mal, usted está respirando apenas un 40%. Su corazón trabaja forzado, usted no tiene aire para que le llegue aire al corazón, si usted en el paro cardíaco no lo aguanta. Por cosas de la vida estaban los jefes buenos, que a usted no comprendían, los compañeros buenos, y los jefes malos que decían. Un jefe llegó y me dijo, cuando yo estaba ahí en los muros de la negación por celdas, usted está muy alentado para que esté en reserva. Usted está mandando puestos, pero a mí no me estaba pagando. Usted no tiene por qué parar la patrulla. Tiene que seguir trabajando. Popeye sí presentó un dictamen médico. ¿Usted qué espera para presentarlo?
Entonces yo no quería decirles que yo estaba en el trámite de una pensión, porque yo no estaba seguro que me la aprobaran, porque 4 compañeros habían negado. Bueno, yo estaba ya ahí en limpieza, cuando un día llegó un jefe, se varó la 2475, se cayeron los tornillos, yo voy a llevarle café ahí a los detenidos, y veo que cae un tornillo ahí, y estaba Ulises Falla Pinto, y le dice al jefe, Carrillo, aquí no está el tornillo, estamos en problema, esta patrulla queda fuera de servicio porque sin ese tornillo no se puede trabajar. Y llegué yo y voy pasando y me quedo viendo el tornillito donde iba caminando. Digo, tómame pendiente, aquí está el tornillo. Y ese jefe dijo, será para lo único que sirve porras, porque ya no sirve para nada. Y entonces yo dije, Dios mío, ojalá los hijos de él nunca lleguen a pagar eso. Y yo me sentí tan mal porque después de que uno daba tanto por el país, por la institución, que se expresaran así de uno. Sí, muy feo. ¿Me feo? Y a veces son cosas por las que se dicen entre broma y broma, pero que no se miden para... No se miden y duelen mucho, y duelen mucho. Duelen mucho. Porque hasta que yo tuve el sustento legal, el fundamento legal, donde a mí me valoraron los médicos para la pensión, y me dijo un doctor, me dice, vea, usted no está para que trabaje, usted tiene que estar pensionado hace 3 años. Y sin embargo yo seguía trabajando. Y ya yo tenía problemas porque tenía que parar las patrullas, irme para el deportivo, quitarme el chaleco porque me ahogaba, me asfixiaba. Bueno, así es que el que conoció a Porrón, ¿verdad? Saben que Porrón era una persona fuerte. Fuerte, yo no le decía. Una vez se hizo hablando de la delincuencia, una vez se hizo un 10 y se quinció un sujeto y ese sujeto lo pudieron bajar de la caja de leche, solo 2 personas lo podían bajar en el Pedro Celedón. Al final yo de que en paz descanse o yo, porque ese sujeto era un mastodonte y tenía mucha fuerza. Y entonces cuando me acuerdo que el sargento Fernando me decía, Porrón, hay que ir a Baidambó a quincear los búfalos y nadie se le mete. Y yo iba a salir y me dijo, no, vámonos, yo voy. Y me acuerdo que una vez ese búfalo estaba matando, pegándole a la hermana. Es una cosa que curiosa. Ahí fue donde los compañeros me pusieron el apodo también de botapuertas. Porque Francisco Zúñiga, el gordo, que era el chofer de la patrulla, y yo voy a pasar el 18. Y usted se acuerda que antes las casitas humildes las hacían con bambú y barec. Y ese sujeto estaba chincherado y tenía un puñal y dice, si entran los mato, ya tengo a mi hermana agarrada al pescuezo, si entran le corto la cabeza y los mato. Y me dice Zúñiga, porras, ¿cómo hacemos para entrar? Aquí. ¿Qué me impulso yo? Me fui y me llevé a la puerta, pero la sorpresa fue que se fue en la pared, que estaba a la par también y le cayó encima al sujeto y dice, quíteme este animal encima que me va a matar. No pudimos aprender al sujeto, lo pudimos detener. Ahí fue donde me decían botapuertas. Entonces ya después Torres se acordó que era un cumplimiento bravo, por más bravo que fuera el sujeto o la puerta muy fuerte. Torres me decía, porras, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Porras, ¿cómo se imaginaba su retiro antes de que llegara? Yo me lo imaginaba diferente. Trabajando como lo hacen los compañeros. Y que cuando va a ser la última guardia, ahora yo he visto que les quitan el zapato al oficial en la bota y le ponen la sandalia. O le toman en la fotico cuando está marcando, haciendo la última marca. Yo me imaginaba salir así de esa forma. No salir por la puerta angosta como yo salí por la puerta de atrás. Voy a explicarle cómo. Yo caí, tenía 2 meses de estar en asmáticos. Trabajaba y entraba en la negación y pum, vaya por el hospital. Cuando me llegó un correo a un hermano mío, José Genaro, que usted sabe cómo le decimos, no puedo decirlo por este medio. Yo no tenía internet celular, por la situación económica que tenía no podía tener un plan. Y me llamó y me dice, Geme, yo soy gemelo, Geme, vea este correo, son 10 hojas las que le llegó.
Me dice jefe de la sucursal de la caja que porque usted no quiere ser efectiva la pensión. ¿Cómo no quiere ser efectiva? Me han notificado. Muchacho, yo tenía 8 días de estar pensionado y ya estaba trabajando. Entonces, eso fue un viernes en la noche. Ya no podemos hacer nada. El lunes me presenté en la delegación y había un jefe que dijo que por operatividad no me podían dar los días libres para ellos anunciar tramitar ese asunto. Vea cómo son las cosas de la vida. Y entonces llegué y yo digo, no, aquí está este documento, señor. Después de que me hizo lo imposible para que yo no me pensionara, porras, que yo lo acompañe, excelente, felicidades, vamos a darle 4 días para que haga las vueltas. Vean la hipocresía, como cambian la moneda. Hice las vueltas, me llegó una carta, un documento del ministerio, salí, me recuerdo que faltaban 20 segundos para las 4 de la tarde. Y dije, yo estoy cansado de estar aquí, me despreciaba como un perro, como si yo fuera un delincuente, peor que un delincuente. Y salí y ni esperé que fueran las 16 horas. Firmé en Almería, salí, nadie me dijo por qué se va, nadie me dijo lo felicito, solo usted, Torres, y nada más. Queríamos buscarlo en la casa, por cierto. ¿Ah? ¿Sabes? Venimos a buscarlo en la casa, yo creo, ¿verdad? Nada más. Bien, yo me sentí mal porque yo esperaba un abrazo de los compañeros de nada más. Del que sí me acuerdo que me despedí fue de usted. Ahí por donde están los servicios. Sí. Y eso sí nunca me puedo olvidar. Porras, ¿y cómo ha sido ese proceso de pensión, de En la jubilado, ya? pensión, bueno, ha sido muy difícil porque yo me pensioné el 28 de febrero. Al día siguiente, 1 de marzo, estuve en el hospital. Y estuve 2 meses internado. Posteriormente a eso ya me iba a dar de alta. Se me desprendieron las retinas de ambos ojos, el izquierdo y como el derecho. Cuando ya me iban a dar de alta, estamos hablando que son 6 cirugías las que me hicieron en la vista. Por cada cirugía tenía que estar 1 mes en cama, boca arriba, comiendo solo papaya y banano, porque si iba a ir al servicio a hacer mis necesidades no podía hacer fuerza, no podía estornudar, no podía agacharme. Así estuve 1 mes por cada cirugía. Ya cuando me dieron de alta, de esas cirugías, las 6 cirugías, me sigue faltando el aire, y me han detectado EPO agudo grave, que es decir, que yo respiro un 40% apenas. Cuando me dice la doctora, usted lo que tiene es estrés laboral, y digo, no es eso, pues ya yo estoy pensionado y no estoy trabajando. Entonces tuve que decirle al doctor, por favor hágame un TAC, porque yo no me siento bien. Entonces ese doctor, mi respeto, era como un hippie, pelo largo y tatuajes. Él me hizo el TAC, que ahí salió, me dice, usted tiene un tumor. Cosas de la vida, tuve que meter un recurso de amparo para que me operaran, porque me dijo la doctora, estamos operando en el 2021, usted no se puede operar, pero es urgente, el tumor suyo es grado 4. Yo tenía 2 meses sin poder respirar, solo con la boca abierta. Yo para comer tenía que irme para atrás, porque recuerdo que era como los chinchitos cuando comen, que con la boca abierta, que se sale la comida. Entonces si venían visitas aquí a la casa, les daba asco, porque me venían a comer todo lo que estaba comiendo, se me caía, o tenía que irme para atrás. Entonces metí el recurso de amparo, y ahí se corrieron, me operaron. En la cirugía casi me quedo. Yo me di cuenta de eso porque después de la cirugía me dice el médico, qué susto nos diste, dice, te estabas desangrando, dice, te pusimos plasma, te pusimos transfusión de sangre y no paraba la hemorragia, dice.
ya te ibas a infartar, dice, y si hubiera un paro cardíaco te perdemos, dice. Cabrón, nos diste muchos sustos. Y para la bendición de Dios, ya ahora cuando me iba a dar de alta, me vuelve a ver y me dice que me volvió a salir de nuevo el tumor. Entonces estamos en la lucha, tengo que esperar que me den unas inyecciones para que me inyecten. Y si se logra desaparecer con esas inyecciones, bien. Y si no, me tienen que trasladar a San Juan de Dios, porque dicen que ya la población es de muy alto riesgo. Y aquí no se animan a hacerla, si no hacen, yo me quedo en la cirugía. Entonces ha sido una lucha muy grande, que yo no sabía lo que es una semana decir vamos a la playa, o vamos a ir allá a su pueblo, vamos a arrancarnos una yuca y nos comemos un chicharrón, o algo tan sencillo como ir a tomar café y una empanada. Pero gracias a Dios aquí estoy contando una historia, yo sé que Diosito por algo me tiene y tiene su propósito. Sí, ha sido una lucha muy grande entre enfermedades y... Sí, lo bonito de todo eso ya es que yo tengo una mentalidad positiva. Sí. ¿Por qué? Porque uno no está solo, por más fuerte que sea el ventonero, mientras va en la embarcación, usted no se ahoga porque Diosito está al lado suyo, uno no está solo. Así es. Así es. Y tampoco me quejo ni reniego, él sabe lo que hace, Dios es perfecto, nada más que me dé paciencia y fortaleza para seguir adelante. Borges, ¿cómo cree usted que al día de hoy lo recuerdan sus compañeros? Bueno, a mí me recuerdan por porrón. Muchos me han dicho que era muy serio, que era el botapuertas, otros me han dicho que era muy apagado, muy amargado, otros me han dicho que era el bueno para hacerse sentir a la gente, hacerse entrar en razón. Recuerdo que una vez estábamos ahí en la terminal y había un sujeto, había un 10, una riña, y andábamos con Marianito y varios compañeros, y me dice un compañero, porras, ayúdenos porque estos sujetos nadie lo puede sosegar. Y yo llegué y le hablé, le puse la mano al hombro y le dije, cálmense, váyanse en el bus de Santa Rosa, no hay ningún problema. Y el sujeto dijo, ¿usted y cuántos y HP me van a detener? Y yo llegué nada más sencillamente, cerré el puño y le di por el pecho. Y el sujeto se fue de espaldas y no se pudo parar. Y la gente decía, está muerto, no se levantó. Está muerto, está muerto. Y yo sabía que sí estaba vivo, estaba respirando. Pero tenía la mano pesada. Sí. Bueno, si tuviera que ofrecerle alguna disculpa o alguna aclaración a alguna persona, algún malentendido, el trabajo, como usted guste, el espacio es suyo. Ya, yo si tuviera que hacer alguna disculpa sería, yo no guardo rencor con ninguno, resentimiento. Sí. Por cosas de trabajo sería Orlando Carrillo, no sé por qué a mí no me digiere. Decirle que si he fallado en algo, si fallé, que me perdone, no soy perfecto, no lo malquiero. Al contrario, le pido a Dios que lo bendiga, que lo proteja donde está trabajando. Sí. Desde aquí entonces una disculpa y deseando lo mejor, ¿verdad? Que si lo ofendí, no herí, no fue mi intención. No somos perfectos, perfectos solo Dios, no lo malquiero, que me perdone y que Dios lo bendiga y lo proteja donde está trabajando y me dé mucha fortaleza y salud para seguir adelante. Y si hay que agradecerle a alguien, ¿a quién le agradecemos? Compañeros, familia, algún superior, miembros de la comunidad. Superior, este capitán que tenemos actualmente, José Díaz, tiene un don de gente, está muy lleno de Dios. Él me decía, Paulita, yo sé que usted está mal de salud. Yo ni llevo el dictamen cuando yo estaba mal de salud. Y me dice, yo no lo voy a maltratar. Entonces a él le agradezco y lo bendigo, digo a Dios que lo bendiga y lo protege. Porque fue un ángel para mí. Y de familia, si tengo que agradecerle a alguien, ha sido mi esposa y mis hijos que me soportaron en el trabajo. Tanta ausencia,
fiestas importantes, no puedo estar con ellos. Sí. Y compañeros que extraño, que no los puedo olvidar, Popeye. Pero sobre todo, muchos van a decir que soy brocha, pero usted ya... Trabajamos poquito tiempo, pero yo no lo veía como un compañero, yo lo veía como un hermano, como un amigo que vale la pena. Sí. Ahorita, dentro de las cosas que son de admirar, ¿verdad? Usted ya avanzado en años, dado la lucha por sacar bachillerato, ¿verdad? Sí, yo Eso es de... Yo tuve problemas porque a mí me negaron el permiso, ¿verdad? Entonces resulta que Ángel Porras empezó a dar la hoja de requisitos. Entonces yo un día salí a las 6 de la tarde y fui al colegio de San Francisco y le dije a la directora, Wendy, yo quiero estudiar. Me dice, pero usted está muy mayor, me dice, ¿para qué se va a preocupar? ¿Cuántos años más o menos tenía? Yo, Cuando, en ese momento. ya hay 55 años. ¿Para qué se va a preocupar? Y me ven, licenciada, con todo respeto, no tronquen mi deseo, yo quiero sacar el bachiller. Mandamos todos los documentos a San José, me acuerdo que una hija mía que me hacían los favores de buscarlo a usted y llevarle los documentos para que me firmara, porque usted fue el guiador mío, y una sobrina de la doña. Cuando entraron las elecciones, yo tuve una gran experiencia. A mí solo el abuelo me decían, porque yo era el más viejito de todos los del grupo. De todos, desde primero hasta quinto, yo era el más viejito. Entonces iban a hacer trabajos en aula, asignaciones, nadie quería con el viejito. Entonces yo tuve que, como quien dice, tirarme el cuero en la basura. Yo llegaba del colegio y me ponía a estudiar hasta las 2 de la mañana en la casa. Me tomaban coffee maker lleno de puro café para espantar el sueño. Dormía de las 2 a las 3 de la mañana porque yo me iba a pie para la negación aquí por dentro, para llegar a la negación 4, 4 y media, llegar y descansar, trabajar ese turno y a las 5 irme a lecciones. Y gracias a Dios tuve el honor y el privilegio que el profesor de química, Esteban Picado, reconoció ante los estudiantes, porque él era muy estricto. Si usted no ponía una coma en el ejercicio, él le ponía a usted en el freno de manos. Habían dos compañeras que no entendían la materia, física, mate y química, y yo humildemente yo le ayudaba. Él se estresaba, él se iba para el servicio, y cuando él llegaba yo tenía a los compañeritos así un círculo, y yo les daba clases. Y recuerdo que él puso una práctica de 32 problemas. Y después venían los exámenes. Cuando le digo, profe, tengo una duda con no está malo ni uno, profe, revíselo nuevo. Cuando él se paró y dijo, Porras, lo felicito, sabe más usted de química que a mí, sí estaba bueno en el problema. Siga usted con los estudiantes, que usted que tiene más paciencia. Y yo terminé la charla, o sea, la práctica. Agarré a esos estudiantes que no podían. Había una muchacha que estaba quedada, no había manera que entrara en la química. Yo le ayudé. Y de ahí, gracias a Dios, ese día en esos exámenes, el que más sacaba era son 5%, 40. Y yo me acuerdo que el primer examen yo no perdí, porque yo estaba encerrado. Y yo dije, no, yo me saqué un 40. Yo dije, yo no voy a perder. Llegué a la casa y empecé a estudiar. Recuerdo que el otro día, cuando estaba en la negación, yo no almorcé y tomé café. Agarraba el rato para estudiar. Llegué al colegio, en el recreo no salía. Se vino un examen y le pegué un 97. Y gracias a Dios, esos estudiantes que no podían sacar química, supieron sacar esa materia. Y ahí en Roquito, como me decían el abuelo, gracias a Dios, Se lo jugó. me la jugué, saqué el bachiller. Ahorita ya vamos aterrizando, ya vamos finalizando.
propongamos a alguien más para que participe en una entrevista como estas. No sé si ya lo habrán entrevistado. Alberto Hidalgo, Chinchilla. No lo hemos entrevistado. El conocido Popeye. Lo vamos a ir a buscar. Está por aquí cerquita. Es muy fácil, aquí en la primera norma de Cocorí. Sí. Super Freddy, después de Super Freddy, a la derecha, hay una entradita. Ahí en la última casa a la izquierda. Bueno, vamos a aceptar el reto entonces para ir a buscar a Popeye, conocidísimo aquí en Pérez León, ¿verdad? Alberto Hidalgo, conocido como Popeye. Popeye. Que se viene que si no ha vuelto a comer finipita gracias a Porrón. ¿Algún consejo que quiera darle usted a las personas, Al menos por ese. a los que están componiendo así los cuerpos policiales y cuerpos de emergencia como tal? Bueno, yo a los de la Cruz Roja que sigan trabajando como lo están haciendo, con esa mística, ese servicio, que sin ellos no sabemos qué hacer, son muy importantes, son como el agua. Y a los nuevos policías, que lo hagan con vocación, con amor. Estamos en un momento difícil, ¿verdad? Y si ellos no le dan el uso correcto al uniforme, le ponen amor al propio al trabajo, no les va a ir bien. Tiene que tener valores, lealtad, disciplina, amor por el trabajo. Usted sabe, como yo, lo que yo digo es cierto, ese amor que usted y yo le ponemos al trabajo. Sí. ¿Por algo más que se nos haya quedado hasta aquí? Laboralmente o... Que usted quiera abordar en este momento. No, es tanto que solamente el hecho que usted está aquí con esta muchacha, usted no sabe lo que a mí es y en lo que yo me lleno. Sí. Porque usted sabe que aparte de compañero es un hermano y solo el hecho que esté aquí para mí no. Ahorita una persona como usted, fuerte y todo eso, ¿sintió miedo en algún momento? ¿Miedo en qué sentido? ¿Algún tipo de miedo de esa experiencia que usted pasó usted? ¿Fue una decisión difícil? Sí, una vez un sujeto que era bravo aquí en San Isidro por la droga. Nadie me intervenía. Y recuerdo que Torres me preguntó, ¿usted conoce a Fernando tal? Bueno, digo, sí, yo lo conozco. Me dice, pues que nadie me puede abordar. ¿Cuál es el temor? Es que dicen que está armado. Y yo sé que usted no, Torres, y usted no, yo soy también no. Y esa vez me acuerdo que nos botábamos y el mago me dijo, si ustedes me tocan, ustedes me detienen, yo me voy. Pero después, aténganse a las consecuencias. Me la paga su familia y me la paga usted. Bueno, y ahí se detuvo el sujeto. Y yo, aquí no vamos a pasar. Recuerdo que una vez ya no andaba yo, andaba en el hospital. Y me lo topé ahí. Se bajó de otro carro. Yo iba a recibir, no, digo, yo iba al hospital y me ve dónde estaba pasando a entregar un cargamento de droga. Y él siempre andaba armado. Y yo le dije, sí, y aquí no pasé. Pasé a la par y donde estaba él y me quedé viéndolo y le digo, hoy es el día. Hágalo. Estoy solito, no tengo armas. Hágalo. Pero hágame, si no va a hacer, hágalo bien hecho, que sea un balazo. Y si me dan un golpe, pégueme bien, porque que yo no me pueda parar del suelo. Y se quedó viéndome y se soltó un temblor y me dice, la verdad es que yo vine porque tenía cólera, me dice, pero no me animo a hacer esto. Entonces yo lo he visto varias veces y alguien perdónenme. Esa vez tuve miedo, yo creí que no iba a pasar y sí andaba armado el sujeto. Si hubiera querido me mata. Ahorita de parte suya invitar a las personas a que sigan el proyecto a través de las redes sociales. Claro, que sigan. Es una herramienta muy bonita. Todas las redes sociales que hay. Porque yo le digo una cosa, es la voz de ese policía que está en el olvido como yo.
Si viera qué triste se siente uno estar en la caseta y cuando oye las sirenas pasar, y cuando ven los cumplimientos de los compañeros y ve que les está yendo feo y que ocupan colaboración y no pueden hacer uno, entonces eso es muy importante también porque es el medio por el cual uno se desahoga, habla, expresa por encimita, porque ahí son tantas vivencias, ¿verdad? Definitivamente por las que dejen el like, comparta el video, comentarios, Sí. los vamos a hacer llegar ahí a usted también. Sí, porque Saludos y sería demás. bueno no solo para ver ahí en la entrevista de uno, sino ver a los demás compañeros. A mí me come mucho la tecnología, pero usted me comparte online, yo sé que mi hija me ayuda y yo sé que Dios lo va a bendecir porque eso que usted hace de ir a abordar a los viejitos que estamos herrumbrados, eso es una gran ayuda, una bendición. Borrita, muchas gracias. Cada historia merece ser contada y cada voz merece ser escuchada. Hasta en la gracia, mi estimado, que Dios me lo bendiga, me lo proteja y siempre cuente con un amigo aquí en las buenas y en las malas. Amén.